¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Bienvenidos, radioescuchas, a un programa más de Humanos y otros bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa del día de hoy. Jimena Pérez, Sandra Enríquez, Franklin Vaca y los amigos del CIS les acompañaremos de 10 a 11 horas. Y no se pierdan el reprise también los días martes de 15 a 16 horas. Buenos días a todos. Es un gusto poder compartir un programa más de Humanos y otros bichos. Bienvenidos. Titulares. Esta semana discutiremos sobre los peligros de las enfermedades ocultas bajo el hielo. En Tertulia y Café conversaremos con el doctor David Donoso, investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. En el segmento Chuta, ni sabes, Franklin Vaca nos hablará sobre ejercicios físicos en ciudades contaminadas. En el segmento Ciencia Extravagante, Jimena Pérez nos contará una divertida anécdota titulada Sin pasaporte. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag BichosCIS y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098 73 50 221. Nuevamente se lo digo, 098 73 50 221. Queremos enviar un saludo especial a todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, especialmente a Sofía de Llanón, que nunca nos falla en el Laboratorio Uñetar, y a Vanessa Herrera en el CIS. Bueno, y el tema de hoy, del cual vamos a discutir, se trata sobre las enfermedades ocultas que se encuentran bajo el hielo, tomando en cuenta ahora el calentamiento global que está experimentando el planeta. Entonces podemos encontrar nuevos peligros debido a esta situación. A lo largo de la historia, los seres humanos han coexistido con bacterias y virus. Hemos tenido antibióticos durante casi un siglo y las bacterias han respondido mejorando su resistencia a ellos. La batalla es interminable. Pero, ¿qué pasaría si de repente nos exponemos a bacterias y virus mortales que han estado dormidos durante miles de años o que nunca antes habíamos conocido? Podríamos estar a punto de averiguarlo. El cambio climático está derritiendo los suelos del permafrost, aquella capa de suelo permanente congelada en las regiones polares, de la cual se liberarían virus y bacterias antiguos que han permanecido latentes y que vuelven a la vida. En agosto de 2016, en un remoto rincón de la tundra siberiana llamada Península de Yamal, en el Círculo Polar Ártico, un niño de 12 años murió y al menos 20 personas fueron hospitalizadas después de haber sido infectadas por el ántrax. La teoría es que hace más de 75 años murió un reno infectado con la bacteria y su carcasa congelada quedó atrapada bajo una capa de permafrost. Allí permaneció hasta una ola de calor en el verano de 2016, cuando se descongeló. Esto liberó el ántrax infeccioso en el agua y el suelo cercanos, y luego en la cadena de suministros de alimentos. Más de 2.000 renos se infectaron, lo que condujo a un reducido número de casos en humanos. Pero se teme que este no sea un caso aislado. A medida que la Tierra se calienta, más permafrost se derretirá. Bajo circunstancias normales, las capas superficiales de unos 50 centímetros de profundidad se funden cada verano.
Pero ahora, el calentamiento global está exponiendo gradualmente las capas más antiguas del permafrost. La temperatura en el círculo polar ártico está aumentando aproximadamente 3 veces más rápido que en el resto del mundo. A medida que el hielo y el permafrost se derriten, pueden liberarse otros agentes infecciosos. El permafrost es un buen conservante de microbios y virus, porque es frío, no contiene oxígeno y es oscuro. Los científicos han descubierto fragmentos de ARN de virus de la gripe española de 1918 en cadáveres enterrados en fosas comunes en la tundra de Alaska. La viruela y la peste bubónica también están probablemente enterrados en Siberia. O sea, compañeros, que si el cambio climático continúa, vamos a tener más enfermedades que nos podrían afectar. Sí, sin duda, los nuevos escenarios se presentan complicados. Esperemos que se vaya solucionando el tema del cambio climático con la concientización de las personas. Bueno, más que el cambio climático, creo que en algún momento ya debía llegar. Como sabemos, todo es cíclico y también el clima es cíclico. En algún momento puede que los polos hayan estado congelados, pero en algún momento también puede que hayan sido totalmente líquidos y no hemos vivido tanto como para saberlo. La mayoría de microorganismos tienen unas características fabulosas que pueden sobrevivir durante miles de años y pues al parecer empiezan a despertar. Habrá que ver qué pasa en un futuro, ¿no? Sí, bueno, y continuando con el tema, en un estudio del 2011, Boris Revich y Marina Podolnaya advirtieron que como consecuencia del derretimiento del permafrost, los vectores de infecciones mortales de los siglos XVIII y XIX pueden volver, especialmente cerca de los cementerios donde fueron enterradas las víctimas de estas infecciones. Por ejemplo, en la década de 1890 hubo una importante epidemia de viruela en Siberia y una ciudad perdió hasta el 40% de la población. Los cadáveres fueron sepultados bajo la capa superior de permafrost en las riberas del río Colima. 120 años después, los desbordamientos del Colima han comenzado a erosionar. Las riberas y el derretimiento del permafrost han acelerado este proceso de erosión. En un estudio de 2014, un equipo liderado por Claverie revivió 2 virus que habían quedado atrapados en el permafrost durante 30.000 años, conocidos como Phytovirus sibericum y Mollivirus sibericum. Ambos son virus gigantes, porque a diferencia de la mayoría, son tan grandes que pueden ser vistos bajo un microscopio regular. Fueron descubiertos a unos 30 metros bajo tierra en la tundra costera. Una vez revividos, se convirtieron rápidamente en infecciosos. Afortunadamente para nosotros, estos virus en particular solo infectan a las amebas unicelulares. Sin embargo, el estudio sugiere que otros que realmente podrían infectar a los seres humanos podrían ser revividos de la misma manera. El calentamiento global no tiene que derretir directamente el permafrost para representar una amenaza, ya que las capas antiguas y profundas de permafrost podrían verse expuestas por la excavación en la minería y las operaciones de perforación. Si todavía hay ahí virus viables, esto podría significar un desastre. Los virus de los primeros seres humanos en poblar el Ártico podrían resurgir, e incluso podríamos ver virus de especies de homínidos extintos como neandertales y denisóvanos. El equipo de Claverie también ha encontrado algunas secuencias de ADN que parecen venir de virus, incluyendo el herpes. Sin embargo, todavía no se ha hallado ningún rastro de viruela. Por razones obvias, no han intentado revivir ninguno de estos patógenos. Pero también parece que los patógenos aislados de los seres humanos podrían surgir de otros lugares, no solo del hielo o el permafrost. En febrero del 2017, científicos de la NASA anunciaron que habían encontrado microbios de 10.000 a 50.000 años de antigüedad dentro de cristales en una mina mexicana. Estaban en la cueva estos cristales en una mina de Naica, en el norte de México. Además, muchas bacterias más antiguas se han encontrado en la cueva de Lechuguilla, en Nuevo México, a 300 metros bajo tierra. Estos microbios no han visto la superficie durante más de 4 millones de años. La cueva nunca ve la luz, y esta está tan aislada que demora unos 10.000 años en que el agua de la superficie entre en la cueva. Veamos qué sorpresas nos traen en el futuro.
Bueno, lo que tú me cuentas, Frank, me recuerda a lo que ha ocurrido muchas veces con los profanadores de tumbas. Ellos también ingresan a lugares muy bajos que nunca ha sido abierto por miles de años, contraen enfermedades y se data que mueren. Antiguamente se creían que eran maldiciones de los faraones, como Tutankamón, por ejemplo. La mitad de los que estuvieron allí en el descubrimiento de la tumba fallecieron, quedaron por un virus desconocido, pero todo eso puede resurgir probablemente en los siguientes años, no solamente con el permafrost, sino con los terremotos que han ocurrido en los últimos años. Puede que virus y bacterias resurjan de las capas de la Tierra. Habrá que ver igual qué pasa. Y continuando también con el tema, un dato interesante es hablar un poco sobre la resistencia natural. Como sabemos, las bacterias de alguna manera y hasta la actualidad se han vuelto ya resistentes a 18 tipos de antibióticos, incluyendo fármacos que eran considerados como un último recurso para combatir las infecciones. Esto sugiere que la resistencia a los antibióticos ha existido durante millones o incluso miles de millones de años. La razón de esto es que muchos tipos de hongos e incluso otras bacterias producen naturalmente antibióticos para poder ganar una ventaja competitiva contra otros microbios y sobrevivir. Y pues así fue como Fleming descubrió por primera vez la penicilina. Las bacterias en una placa Petri murieron después de que una de ellas se contaminó con un moho que excretaba antibióticos. Y así es como nacen los grandes descubrimientos, ¿no? En las cuevas que mencionaba Franklin, donde hay poca comida, los organismos deben ser despiadados si quieren sobrevivir. Por ejemplo, las bacterias como la Penibacillus pueden haber tenido que desarrollar resistencia a los antibióticos para evitar ser asesinadas por organismos rivales. Aunque la Penibacillus en sí no es dañina para los seres humanos, podría en teoría transmitir su resistencia a los antibióticos a otros patógenos, como sabemos la transmisión que tienen ellos, ¿no? Sin embargo, se supone que esta está aislada debajo de 400 metros de roca. Parece improbable que esto suceda, pero como ya mencionamos anteriormente, con el cambio climático, terremotos y otras cosas, no lo veo tan improbable, la verdad. La resistencia natural a los antibióticos es probablemente tan frecuente que muchas de las bacterias que emergen del derretimiento del permafrost ya tengan esta resistencia natural. Por eso se hizo un estudio en el 2011 en el que los científicos extrajeron ADN de bacterias encontradas en el permafrost de 30.000 años de antigüedad en la región de Berinda, entre Rusia y Canadá. Ahí encontraron genes que codifican resistencia a la beta-lactama, a la tetraciclina y a antibióticos glicopéptidos. Vaya, cuántas cosas en verdad faltan por descubrir. Pero aquí viene lo grave. ¿Cuánto debemos preocuparnos por todo esto? ¿Debemos o no debemos preocuparnos? Un argumento es que el riesgo de los patógenos del permafrost es intrínsecamente desconocido, por lo que no deberíamos preocuparnos abiertamente. Dan Michael Claverie, el investigador que ha llevado a cabo los estudios que les mencionaba, menciona que si el patógeno no ha estado en contacto con los seres humanos durante mucho tiempo, el sistema inmunológico obviamente no está preparado, de modo que sí, podría y es peligroso. En cambio, otros dicen que debemos enfocarnos en amenazas más conocidas, por ejemplo, el cambio climático. Dicen que debemos preocuparnos por cosas que ya existen y no por cosas que no se pueden cuantificar. Pero la perspectiva es que no debemos ignorar los riesgos solo porque no podemos cuantificarlos. De que existen, existen. Claverie también dice textualmente que siguiendo su trabajo y el de otros, existe ahora una probabilidad de que los microbios patógenos podrían revivir e infectarnos. Eso ya no es cuestión de ciencia ficción, es cuestión de la realidad. Es probable que se trate de bacterias curables con antibióticos, bacterias resistentes o virus. Pero si el patógeno no ha estado en contacto con los seres humanos durante miles de años, nuestro cuerpo no estaría preparado y podría ser mortal, podría causar hasta una epidemia y la extinción de algunas especies, no necesariamente el ser humano. Eso es todo lo que tenemos que contarles de acuerdo a la resistencia.
Bueno, y esta noticia la hemos escogido para dedicársela a Alfonso Molina, nuestro compañero del CIS, quien está trabajando con bacterias extremófilas de los volcanes del Ecuador. Entonces, él está aportando básicamente a la diversidad de estos organismos que no tendremos en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que habrá en cuanto a estos organismos? Y pues Alfonso está trabajando fuertemente por descubrir esa parte. Saludos, Alfonso. Des femmes sans visage, à l'atterrissage. Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien.
acabamos de escuchar Tostaki, de No Desire. Agradecemos a André Enríquez por recomendar esta canción para el programa. Bien, y continuando con el programa, seguimos con el segmento Café y Tertulia. Nuestro invitado, el doctor David Donoso. David Donoso es ecuatoriano. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito, y su PhD en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. Sus investigaciones y temas de interés están relacionados con la ecología de ecosistemas, la mirmecología neotropical, la entomología forense y la museología. Ha publicado más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Ecológica de América, de la Sociedad Biológica y Entomológica de América, de la Sociedad Ecuatoriana de Biología y de la Academia Ecuatoriana de Ciencias. Ha participado en varios proyectos de investigación. También es árbitro de varias revistas de ecología, diversidad y taxonomía. Fue docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la Universidad de Cuenca. Actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica. Bienvenido, David. Hola, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí, David, y pues conversar contigo sobre los temas que te apasionan. Bueno, David, comencemos conversando de tu interés en la entomología. ¿Cómo te gustó la entomología y las hormigas en especial, ¿no? Y luego, ¿cómo entraste a la investigación? Cuéntanos. Es una historia un poco larga, pero yo antes de seguir biología, yo estudiaba ingeniería eléctrica. ¡Wow! ¿Ya? Sí, pero aunque me iba súper bien en las clases y era buen estudiante, un día dije que eso no era para mí. Y entonces salí de la ingeniería y comencé a buscar una carrera para estudiar. Resulta que la única carrera que no conocía de qué se trataba era biología. Yo sabía que no quería ser ni economista, ni médico, ni abogado, ni ingeniero. Entonces me metí a biología, a estudiar biología en la Católica en ese entonces. Y de ahí, con el transcurso de los años, un día me tocó hacer un proyecto de investigación y lo único que yo recordaba de mi niñez eran las hormigas, porque yo soy de Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, entonces cuando era niño lo único con lo que jugaba en el bosque era con las hormigas y me gustaba mucho comerlas. Ah, sí. Sí, me gustaba mucho comer las hormigas porque eran crocantes y saladitas. Entonces, tratando de recordar cuáles eran las hormigas que yo comía, entonces fui al museo de entomología en la universidad y encontré las hormigas que yo solía comerme. Ah, sí, ¿cuáles eran? Eran unas que se llaman ectatoma, del género ectatoma rudum. No creo que tienen nombre común estas hormigas. Entonces yo las vi y me gustó tanto verlas que dije, tengo que hacer el proyecto sobre las hormigas que solía comer cuando era niño. Y de ahí de ahí ese proyecto me llevó a otros proyectos y luego a otros proyectos y luego ya terminé estudiando hormigas. Wow, fascinante, ¿no? Ese interés. Y bueno, David, tú, en base a tus estudios y todo, continuaste especializándote y te fuiste a los Estados Unidos a hacer tu doctorado. Cuéntanos cómo fue la experiencia en ese país del norte. Para mí fue muy, poder salir a estudiar afuera es un privilegio y es una experiencia muy, muy bonita en muchos sentidos. Son de esas experiencias que te cambian la vida. Yo no sabía inglés, por ejemplo, entonces me tocó ir a Estados Unidos y yo no tuve clases formales, sino simplemente me tocó ahí. Wow, en el día a día, en la calle. En el día a día. Wow. Y fue bien difícil porque no me podía entender ni entendía a la gente. Entonces tuve mucha suerte de que mi profesor en los Estados Unidos
que no sabía español, tuvo mucha paciencia conmigo. Si no hubiera tenido paciencia, yo creo que me hubiera botado y me hubiera tenido que regresar. Yeah. Pero hay ese tipo de cosas. Uno aprende por primera vez a valerse de sí mismo, porque aquí en el Ecuador la universidad es todavía bastante matriarcal. Tú todavía vives con tus padres, tú todavía dependes de tus padres muchas veces económicamente. Entonces el hecho de salir a un país diferente y por primera vez comenzar a ganar un sueldo y por primera vez tener que hacer cuentas y tratar de llegar al fin de mes también te hace crecer mucho. Y lo más importante de pronto es poder crecer académicamente, por ejemplo, yo recuerdo que en ese entonces todavía no teníamos PDFs y correo ni WhatsApp ni nada de esas cosas. Yeah. Entonces yo recuerdo que cuando llegué a la universidad lo primero que vi fue el edificio gigante que era la biblioteca, y lo que hice fue por 3 años todas las noches comenzar a escanear todos los artículos de los insectos del Ecuador. ¡Wow! Entonces, por suerte, allá la biblioteca era totalmente libre y era gratis sacar fotocopias. Entonces, yo me pasaba todas las noches leyendo y sacando fotocopias de todos los invertebrados del Ecuador. Luego eso resultó un problema porque tenía demasiadas hojas y además llegaron los PDFs, entonces al final terminé botando todo eso. No, tanto esfuerzo a la basura. Sí, al final terminé botando todo eso y me traje toda la información en DVDs. Entonces pero así uno aprende, ¿no? Así uno aprende a saber qué es lo que está ahí afuera y también fue súper divertido coger toda esta información y leerla y estar en contacto, sí, con estas cosas. ¿E hiciste contactos también con especialistas? Sí, luego ya llegó toda la época del internet y de los correos, y además en los Estados Unidos habrían muchas oportunidades para poder hacer simposios o poder viajar a conferencias. Entonces pude yo establecer una buena red de amigos y también de colaboradores. También yo tuve la oportunidad de poder estar dentro del doctorado, estar casi 1 año y medio en Panamá, en una isla pequeñita que se llama la isla de Barro Colorado. Y en esa isla es como el centro de la investigación en biología tropical. Entonces, para mí fue muy importante vivir ahí durante todo ese tiempo porque los científicos venían a mí. Wow. No era yo quien tenía que ir a los científicos, sino que todas las semanas venían científicos a la isla. Entonces todas las semanas los científicos llegaban a mí y entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Qué bueno, David, realmente. O sea, te fuiste quizás con pocas experiencias, pero volviste sumamente enriquecido. Sí, fue bien bonito. Qué bueno, David. Y bueno, yéndonos por la línea de las hormigas, que es lo que a ti te gusta, sabemos que has trabajado con las hormigas del dosel, ¿no? ¿Nos podrías un poquito contar sobre la diversidad de esas hormigas en el dosel? ¿Difiere acaso con las hormigas que nosotros vemos en el suelo? Sí, no sé qué tanto los radioescuchas saben, pero el bosque tropical es un ecosistema muy complejo, en el cual ustedes tienen diferentes submundos. Entonces, por ejemplo, hay el submundo del subterráneo, luego hay el submundo de la hojarasca que existe en el bosque. Luego tienes en los bosques tropicales, como en el Ecuador, tienes todo el submundo del sotobosque, que es todo este segmento donde están los troncos y pequeños arbustos. Y luego tienes el dosel. Que sería la copa de los árboles. Que serían las copas de los árboles, exacto. El dosel es un ecosistema pequeño, muy, muy importante, porque es como la interfase entre el bosque y la atmósfera. Entonces, muchas cosas que pasan en la atmósfera dependen de los doseles y muchas cosas que pasan en el bosque dependen de las atmósferas. Entonces, desde hace unos 20 años hay mucha investigación en doseles porque en algún momento nos dimos cuenta que los doseles eran mucho más diversos y mucho más importantes para la biología de los bosques de lo que creíamos que eran. Antes simplemente creíamos que eran las copas de los árboles y que no había mucha biología en ellas, pero ahora sabemos que hay mucha biología que pasa, especialmente en el dosel.
Entonces, con respecto a las hormigas, por ejemplo, ahora sabemos que la diversidad es igual o más alta que en los suelos. Y que esta diversidad tiene una importancia funcional muy importante para el funcionamiento de los bosques. Por ejemplo, aquí en la Amazonía ecuatoriana tenemos nosotros unas pequeñas hormiguitas que se llaman las hormigas de limón. Uh-huh. Estas hormigas de limón, que nosotros en Ecuador llamamos hormigas de limón, en otros bosques, sobre todo de Perú y Bolivia, les llaman las hormigas de los jardines del diablo. Ah, wow. ¿Y sí. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman así? Porque estas hormigas limpian toda la vegetación, matan toda la vegetación que circulan alrededor de estos árboles. Uh-huh. Entonces los indígenas, cuando llegaban a estos bosques y veían que toda la vegetación estaba muerta, creían que ahí habitaba el diablo. Wow, esas creencias, ¿no? Sí. Interesantes. Sí. Luego se dieron cuenta de que no era el diablo, que eran las hormiguitas, entonces que producían estos claros de bosque. Y ahora en investigaciones que estamos haciendo aquí en la Politécnica, junto con colegas, por ejemplo con Selene Báez, una buena ecóloga del Ecuador, hemos logrado encontrar que realmente no son necesariamente una propiedad de las hormigas, sino de las madres, porque son las hormigas que habitan en estos bosques, lo que tratan es de buscar, cuando matan a la vegetación, lo que tratan es de buscar hogar para poder criar más hormigas. Entonces nosotros estamos tratando ahorita de pasar la idea de que no es un diablo, sino una buena mamá, la claro. que produce estos claros de los bosques. Súper interesante. Y David, entonces, en cuanto a las hormigas, tú también has hecho, en cuanto a la función de lo que nos estás explicando, has hecho un estudio donde consideras a las hormigas como indicadores funcionales de la megadiversidad de los bosques montañosos del Ecuador, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre esta experiencia, esta investigación? Sí, bueno, existen muchos intentos de hacer que diferentes grupos de organismos sirvan como bioindicadores. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la gente que estudia plantas quiere que sus plantas sean bioindicadoras, la gente que estudia hormigas como yo quieren que las hormigas sean bioindicadoras. La bioindicación es súper importante porque pueden ser sistemas de indicación temprano de qué es lo que pasa en los bosques. Por ejemplo, en algunos proyectos en los que trabajamos estamos tratando de ver la capacidad de las hormigas, de las comunidades de las hormigas, de darnos indicaciones sobre cómo el cambio climático puede estar afectando a estas comunidades. Y a partir de eso poder establecer alarmas, decir, miren, ya las hormigas dicen que este bosque se va a destruir, entonces hagamos algo al respecto. Eso es bioindicación. En el caso de las hormigas, no ha existido realmente estudios muy profundos que puedan justificar el uso de las hormigas como bioindicadores. Yo cuando era súper joven, cuando estaba en la Católica, una de mis primeras investigaciones fue estudiar las hormigas de un bosque que se llama Otongache, en la costa del Ecuador, un bosque montano en la costa del Ecuador. Luego de haber hecho este muestreo, por diferentes razones yo comencé nuevamente a seguir yendo al bosque y hacer exactamente lo mismo que ya había hecho el año anterior. Entonces, mientras estaba en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando tenía tiempo, venía al Ecuador y me iba al bosque a seguir muestreándolo. Ya cuando acumulé muchos datos, muchos años de esos datos, me puse a buscar entre mis colaboradores gente que había hecho este tipo de muestreos y resultó que nadie en el mundo había muestreado estas comunidades. Entonces, el hecho de tener esta base de datos nos permitió establecer estudios que puedan justificar el uso de las hormigas como bioindicadoras. El primer estudio que salió de este trabajo fue muy interesante, pero a la vez un poco extraño, porque lo que este estudio dice es que durante los últimos 15 años las comunidades de hormigas no han cambiado en el Ecuador.
Esto es totalmente contradictorio a lo que tú esperarías si el calentamiento global Claro, o y si la transformación de los bosques y también. la transformación de los bosques. Uh-huh. Y justamente esos dos factores, la transformación de los bosques y el calentamiento global, se discute en este paper, no estarían actuando todavía muy fuertemente en los bosques ecuatorianos. Yeah. Entonces, el estudio también es muy importante porque lo que nos está diciendo es que necesitamos muchos más estudios de monitoreo a largo plazo en el Ecuador y en el mundo. Yeah. Y no los hay. O sea, en el Ecuador, debido a las condiciones que hacemos ciencia en el Ecuador, las agencias que financian los estudios muy rara vez financian estudios de 2 o de 3 años, menos aún de 20 o de 30 años. Claro, a largo plazo. A largo plazo. Entonces, este estudio lo que dice es que es urgente hacer más estudios a largo plazo y que ojalá las instituciones que financian la investigación tengan en cuenta que los estudios en el futuro necesitarán ser de largo plazo. Y David, o sea, si se quiere evaluar el cambio climático, pues necesitamos estos estudios a largo plazo, ¿no es cierto? De decenas de años para poder saber lo que está pasando en base a lo que tú nos dices, tomando en cuenta la biodiversidad de las hormigas. Y también si nosotros nos vamos un poquito más, digamos, hacia el interior de las moléculas de las hormigas, tú trabajas con el COI barcoding, ¿no es cierto? Sí, con códigos de barras, sí. Sí. Los códigos de barras son una idea que fue establecida por Daniel Jansen, un prominente ecólogo americano, pero que trabajó toda su vida en Costa Rica, que lo que él pensaba es que necesitamos poder identificar a los organismos con los que trabajamos. En los trópicos es muy difícil poder identificar un organismo. Por su diversidad. Por su diversidad. O incluso cosas grandes como plantas. Si tú coges una planta, muy difícilmente vas a poder llegar a la especie. Entonces él tenía un sueño. Él decía de que él tenía la esperanza de que algún día haya una cajita que quepa en la palma de la mano, en el cual tú le pones la muestra de lo que quieres identificar y la cajita te diga qué es lo que es. ¡Wow! Ese sueño. Ese sueño ya es realidad. Ya existen cajas que caben en la palma de la mano, que pueden ayudarte a identificar qué es lo que tienen. Todavía todavía no es 100% fiable y todavía no sucede así 100%. Estas son pruebas, pero... Oye, pero lo que dice me está asustando, porque ¿y dónde quedan los taxónomos que trabajan con la morfología de los organismos? Pues los taxónomos tienen estas cajas, verás, el funcionamiento de estas cajas es muy similar a lo de los códigos de barras de los supermercados. Ya. La idea es que tú llevas tu producto, le presentas a la máquina y la máquina te dice el precio. Ya. Entonces, esta caja, tú le llevas tu bicho y te dice qué especie es. El trabajo de los taxónomos no está en facilitarte a ti la vida. Allá. El trabajo de los taxónomos está en asegurarse que el nombre detrás de la caja sea el preciso. El correcto. Así como la gente que trabaja en el Supermaxi bueno, la comparación. Se preocupa de que el precio detrás de ese producto sea el que debe ser. Entonces, yo no veo que esto trae problemas para los taxónomos. Más bien es una ayuda muy importante para los taxónomos y genera mucho trabajo para los taxónomos. Claro, es importante y lastimosamente es una especie en extinción, ¿no? Si nosotros nos vamos al mundo de la investigación, nadie quiere dar dinero para identificar especies, sino quieren algo más aplicado y no se dan cuenta que es importante primero saber de qué especie estamos hablando y luego ya vienen todos los estudios posteriores. Claro, sobre todo en países tan diversos como el Ecuador. Por ejemplo, los últimos cálculos de especialistas con los que he podido conversar nos dicen que más o menos el 30 o 40% de todas las plantas está descrito. Wow. Entonces, imagínate, si las plantas están en tal mal estado, imagínate los mosquitos, por ejemplo, o los escarabajos, o las hormigas con las que yo trabajo. En el Ecuador, por ejemplo, en un trabajo que publicamos en el 2015 con colaboradores de Loja y de la Católica, encontramos solamente 600 especies de hormigas reportadas para el Ecuador.
Pero lo contradictorio es que solamente en una hectárea de bosque del Yasuní tendríamos alrededor de 1,000. Ya. Entonces, nosotros esperamos que hayan más o menos unas 10,000 especies de hormigas en el Ecuador. Y si solo conocemos 600, entonces falta muchísimo. Es menos del 10% de lo que sabemos. Y eso solo son los nombres, ¿no? Uh-huh. De esas 600 especies de las que sabemos que existen en el Ecuador, todavía no conocemos nada. No conocemos su biología, no conocemos su ecología, no conocemos los químicos que ellos producen. No conocemos nada en realidad de esas 600 especies. Entonces la cantidad de información... O sea, Ecuador realmente es un país donde tienes un paraíso para investigar, tienes tanto que hacer. Sí, bueno, es también desde cierto punto de vista un infierno. Un paraíso y un infierno al mismo tiempo. Sí, ¿Y por qué un infierno? Porque es demasiado duro, es demasiado duro. No hay apoyo importante, no hay recursos básicos para hacer la investigación. Entonces las personas que hacen investigación en taxonomía en el Ecuador, por ejemplo, hacen un trabajo demasiado difícil en condiciones negativas, usualmente. Yo creo que necesitamos apreciar más el trabajo de toda esta gente. Sí, es verdad, realmente. Y bueno, y tomando en cuenta lo del cambio climático, una de las influencias que se observa, sobre todo en las comunidades de los organismos, ¿en qué más podrían afectar a estas comunidades? ¿Tú crees que estarían afectando a los patrones de predación, por ejemplo? Sí, por ejemplo, este es otro estudio del que pude participar. Recientemente en la revista Science publicamos un artículo en el que datamos los niveles de predación a lo largo de todo el mundo. Y lo que encontramos es que los niveles de predación son más altos hacia el Ecuador y hacia las zonas bajas. Wow. Fue súper interesante porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo este estudio, nosotros teníamos que poner orugas en las hojas de los árboles. Uh-huh. Y lo que pasaba en el Yasuní, por ejemplo, es que las hojas botaban la oruga. ¿La botaban? La botaban. Wow. Uno cogía la oruga, la ponía en la hoja y de pronto la hoja botaba las orugas. Oh, es un mecanismo de defensa. Son mecanismos, sí, de defensa. Y lo que encontrábamos también es que las orugas tenían mucho problema en pisar las hojas, porque las hojas estaban llenas de ceras y de químicos que impedían que las orugas puedan caminar libremente sobre las hojas. Entonces esto es... ciertamente, por ejemplo, es una visualización de nuestros resultados. Uh-huh. Si tú quieres predar en el Amazonas, muchos de las especies de plantas y animales que están ahí van a tener muchas defensas para evitar la predación. Pero en sí, o sea, creo que lo más importante de este estudio es que como los niveles de predación dependían mucho de la temperatura, imaginémonos un escenario en el cual el planeta es más caliente, uh-huh, como por ejemplo bajo el cambio climático. Entonces lo que se espera o lo que este estudio sugiere es que eventualmente el mundo se va a volver más predador. Wow. Y esto tiene miles de implicancias en diferentes aspectos de la biología y la ecología de los bosques. Pero todas las redes tróficas se cambiarían completamente. Uh-huh, uh-huh, sí. ¿Y crees que el planeta podría soportar eso? Veamos cómo es un mundo que va a lucir más predador. Chévere. Bueno, sí, digamos que hay tantas posibilidades en el universo y depende de cómo se den las circunstancias, ¿no? Igual la acción humana es un factor que también hay que tomar en consideración, aparte uh-huh, de cómo el planeta reaccione. Uh-huh. Y bueno, David, ¿puedes contarnos un poco? Porque también sabemos que has trabajado en entomología forense. ¿Nos podrías contar así sobre estos estudios? Sí, bueno, nosotros fuimos contactados por la Fiscalía General del Estado porque uh-huh, existe una fuerte presión y una gran necesidad de la Fiscalía de volverse más profesional y de poder trabajar en casos más difíciles. Uh-huh. Entonces, la entomología forense, esto es muy CSI, como la serie de televisión. Wow. Entonces, la entomología forense es una de esas herramientas que podría ayudar a resolver muchos crímenes. Uh-huh.
Y en hacer eso podría ayudar a traer mucha paz a muchas familias en el Ecuador que no saben qué pasó con sus muertitos. Eso sería buenísimo. Sí, entonces nosotros, por ejemplo, calculamos que alrededor del 5% de todas las muertes en el Ecuador pueden ser, los insectos pueden intervenir en alrededor del 5% de todas las muertes en el Ecuador. Y poder estudiar esto y poder conocer esto de una manera más específica nos puede ayudar muchísimo a entender el tiempo en que se murieron las personas y los lugares donde las personas han muerto. Ya, de acuerdo a la fauna de insectos que están alimentándose del cadáver. Sí, entonces, bueno, es un poco, no quiero, es un poco difícil hablar de estas cosas, pero por ejemplo, aquí en Quito tenemos muchos casos de muertes violentas y solamente encontramos los cuerpos en las quebradas de Quito. Y muchas veces nos preguntamos cuándo fue. Claro. que sucedió el asesinato, o si el asesinato fue en esa quebrada o fue en otro lugar y fue luego botado en la quebrada. Claro. Entonces la entomología forense nos ayuda a responder esas preguntas. Nos podría ayudar a decir cuándo fue que la muerte ocurrió y si la muerte fue en esa quebrada o no. Porque los insectos son súper específicos. Los insectos de una quebrada son diferentes a los insectos del Parque La Carolina y son muy diferentes a los insectos de los valles del Ecuador. Y el crecimiento de los insectos es como un reloj. Dice exactamente cuándo fue que la muerte pasó, yendo para atrás. Entonces, si nosotros sabemos en qué estadio está el insecto, sabemos cuándo fue que sucedió. Claro, ahí está la importancia de primero saber qué especie de insecto fue y también conocer su biología, ¿no? Claro, porque si sabes cuánto tiempo se demora la hembra en llegar cuando ya hay un cadáver, qué sé yo, y luego coloca los huevos, cuánto tiempo se demoran en eclosionar y salir las larvas, cuánto se demora en crecer una larva hacia el otro instar y cuándo se hace pupa y luego adulto. O sea, todo eso se debe conocer bastante para poder determinar todo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Sí, en algunos estudios que ahorita estamos trabajando con colegas de la Católica, por ejemplo, sabemos que las moscas que ocurren en el metropolitano son diferentes a las moscas que ocurren en el Pichincha, en los bosques de eucaliptos, y son diferentes a las moscas que ocurren dentro de la ciudad de Quito. Wow. Entonces, no solo sabiendo el tiempo de desarrollo, sino sabiendo qué mosca es la que ocurre en el cuerpo, nosotros podemos saber ¿dónde fue asesinado? ¿Dónde fue asesinado? Sí. Wow, es un tema realmente apasionante y si se desarrolla la entomología forense en nuestro país, tendríamos nuestro propio CSI, ¿no? Sí, y sobre todo, lo más importante es sobre todo las familias. En todo este proceso nosotros hemos trabajado mucho con las familias de los muertos y yo creo que es muy, muy importante que todas las familias sepan qué pasó con sus muertitos, o sea, sepan qué realmente sucedió. Sí, eso trae mucha paz a la gente. Eso es bueno, también pensar en la parte social, no solo en la investigación, sino también en la parte humana y social. Qué chévere, David. Y bueno, para cerrar, ¿no? Nos gustaría que nos cuentes una anécdota tuya, una anécdota que te haya pasado en tu vida profesional, algo que nos quieras compartir. Uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo es cuando estaba buscando profesor para hacer el doctorado. Y entonces yo tenía un amigo que fue donde este profesor y le dijo, mira, hay un chico de Ecuador que está estudiando hormigas. Y luego fue donde mí y dijo, mira, hay un profesor que está buscando estudiantes. Entonces estaba yo un día en el bar en esa reunión y de pronto viene una persona súper grande y gorda y mucho más alta que yo y se pone atrás mío. Wow. Entonces yo me quedé así asustado, un gringote grandote. Entonces le digo, hola, yo soy David. Y él me dice, hola, yo soy Mike. Y entonces le digo, tú eres el Mike que estudia hormigas. Entonces él me dice, tú eres el David que estudia hormigas. Entonces yo le digo, sí, entonces nos conocimos. Y entonces yo le digo, he leído todos tus papers y me gustan un montón. Y yo no había leído ninguno, no sabía inglés. Wow. Y entonces él dice, ¿leíste todos mis papers? Y él dice, no creas en ninguno, todos son mentiras. Wow. Él mismo dijo eso. Él mismo dijo eso. Entonces, ese fue el momento en que yo dije, tengo que estudiar con
el mic. Yo creo que es bonito porque, o mi consejo ahí para todos los estudiantes es que no tengan miedo de los gringos grandotes. son unos mentirosos todos. Y son buena gente. Y son buena gente, sí. Bueno, David, te agradecemos enormemente por haber compartido con nosotros tu conocimiento y con los radioescuchas de la comunidad universitaria. Y pues, sin dejar de decirte que eres bienvenido en otra ocasión para seguir conversando porque hay mucho de qué hablar. Gracias, David. Gracias, Sandra. Chao. Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماء من اليمين الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Clandestino de Manu Chao. Y ahora Franklin Vaca con un segmento más de Chuta ni sabes. Bienvenidos Radio Escuchas, hoy con una nueva entrega de su segmento Chuta ni sabes, notas y consejos sobre salud y el ambiente. ¿Sabían que, aunque realices ejercicios físicos en ciudades contaminadas, los beneficios para la salud son superiores a los perjuicios? Así es, y les voy a contar algo de esto. Correr es ya una actividad habitual en las ciudades durante los periodos de vacaciones o feriados. El tráfico vehicular disminuye considerablemente durante este tiempo, pero cuando los vehículos recuperan la circulación habitual y la emisión de partículas contaminantes vuelve al pie de calle, los corredores se encuentran con un escenario no muy propicio para la práctica del deporte. El 50% de las partículas en suspensión que contaminan el aire provienen del desgaste de frenos y neumáticos. Los metales pesados altamente tóxicos y el plástico que forman las ruedas se volatilizan y son inhalados de la misma forma que los gases nocivos provenientes del tubo de escape. En Europa, este tema ha cobrado importancia entre los ciudadanos y varias propuestas se han puesto en la mesa de discusión. Por ejemplo, se piensa que una mayor proporción de coches de ingeniería eléctrica disminuiría drásticamente la contaminación del aire y la acústica. Los informes anuales de calidad del aire que realizan los equipos de urbanismo y medio ambiente de ciudades grandes en varias partes del mundo muestran que los niveles de partículas nocivas se encuentran por encima del umbral que marca la OMS.
Esto supone que el 95% de las poblaciones en las metrópolis están potencialmente expuestas a la contaminación. Dentro de este abanico, niños y personas mayores son los colectivos que son más vulnerables. Para los habitantes de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, el problema de la contaminación del aire es sin duda conocido, lo sufrimos todos los días. Sin embargo, no podemos perpetuar el miedo a la contaminación, y si nos gusta hacer ejercicio en lugares abiertos de las ciudades, hagámoslo, ya que las investigaciones reflejan la conclusión de que los beneficios de hacer deporte son superiores a los posibles daños causados por la contaminación. Sin embargo, hay varias ciudades en el mundo en donde los daños provocados por las partículas nocivas serían superiores a las ganancias derivadas del ejercicio físico. Se encuentran en esta lista ciudades como Nueva Delhi o Pekín, y algunas ciudades en Bulgaria, Rumania y Macedonia. En el Ecuador, los niveles de contaminación no han llegado a ser tan altos como en las ciudades que nombré, así que no pongamos pretextos y empecemos a hacer ejercicio. Espero que este tema haya sido de su interés. Hasta la próxima semana, estimados radioescuchas. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde entrevistaremos al magíster Danilo Solano, investigador del Ministerio de Salud Pública. Gracias a todos los radioescuchas que interactuaron con nosotros en el programa de hoy. Hasta la próxima semana. Gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.